que nos ha fortalecido, nos ha ayudado a nuestros corazones. Amén. Gracias y bendiciones. Pueden sentarse y los niños pueden salir. Es una buena mañana para agradecer a Dios por su misericordia y su fidelidad. Pudimos abrir nuestros ojos, nuestro cuerpo funciona, hay alimentos en casa, pero por sobre todo de ello está la bendición de Dios con nosotros. Y le voy a invitar que pueda levantarse por un momento y darle uno de los mejores abrazos a alguien que esté cerca de usted, sin hacerle daño, ¿verdad? Por la fuerza del abrazo, déselo con cariño, con intensidad. Y mientras lo hace, bendígalo con sus palabras. Dígale: bendigo tu vida, tu familia, bendigo tu trabajo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro cosas buenas de Dios para tu vida y también para tu futuro. Y luego siéntese cómodamente. Quiero agradecer en esta ocasión por la oportunidad que nuestro hermano pastor, nuestro hermano Luis, su amada esposa, hermana Argelia, tuvieron para permitir que estuviera con ustedes estos días, desde jueves hasta el día de hoy. Ha sido una bendición para mí. Espero que haya sido una bendición para usted, ¿verdad? De alguna forma, y que la semilla que se siembra dé un fruto sólido, fuerte y multiplicado. También quiero agradecer al hermano Marín, que finalmente me estuvo movilizando, su esposa también, que hizo compañía, el hermanito que gentilmente me ayudó con la taza de café hoy, quien se detuvo un momento para platicar, para saludar, para sonreír. Sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Le digo eso porque a veces uno saluda sin darse cuenta qué bendición puede ser ese saludo. Uno sonríe sin darse cuenta cómo puede llevarse alegría a través de esa sonrisa. Y a veces, como con una pregunta, con un interés de 3 minutos, de 2 minutos, a otra persona le podemos hacer sentir como en casa, a gusto y bendecido. Por eso los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero hablarle en este tiempo un consejo de Dios para la familia, porque la familia es importante. Es tan importante que la iglesia es el reflejo de lo que Dios está haciendo en el hogar. Un hogar estable produce congregaciones estables. Un matrimonio comprometido hace que su presencia en una comunidad y también en una congregación traslade de esa estabilidad, de esa firmeza. Y Dios tiene cosas especiales para las familias, porque son parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es la familia de Dios. Hay un material, y de ese le quiero hablar. Es parte de un manual que yo he traído. Todavía hay algunos ejemplares, y si al final usted quiere adquirirlo a un precio cómodo, puede hacerlo. Y algunas conferencias que están grabadas en audio. Pero hay un versículo que yo le quiero compartir por algunos momentos, para que usted y yo le tomemos atención. En el Salmo 128 se mencionan varios versículos desde el inicio. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa.
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Dios, a Jehová. Dios en la Biblia muestra las características que Él transmite a una familia para que ésta sea una buena familia. En la actualidad se han hecho estadísticas. Hay una organización, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha hecho estadísticas y llegó en una de sus análisis y estudios a un resultado dramático. El mundo está lleno de violencia. La mayor violencia o el mayor índice de violencia se da en las calles. Usted lo contempla en su país igual que en el mío. Secuestros, niños sicarios. En Guatemala se ha despertado una ola de ellos. El menor de ellos capturado hace poco, 11 años, y asesinó a una persona en un mercado cantonal, en un tianguis como se conoce en México. Y el reportero le pregunta ¿por qué lo haces? Y él dice porque es mi trabajo. Tiene remordimiento, dice estoy satisfecho, lo volverías a hacer las veces que sea necesaria. Y le preguntaron ¿cuánto ganaste? Y él dio el equivalente a $12. México, Guatemala, muchos países del mundo tienen altos índices de violencia, pero eso no es lo dramático. Lo dramático es que el segundo lugar en índice de violencia está dentro de los hogares. Padres que abusan de sus propios hijos, esposos que golpean, a veces verbalmente y físicamente, a su compañera de hogar. En otros casos es la mujer la que golpea al hombre y lo somete. Hijos rebeldes que muchas veces están esperando una oportunidad para irse a la calle porque no quieren reglas, no quieren limitaciones y no quieren compromiso. Cuando uno ve situaciones como esas, se podría preguntar ¿hacia dónde se dirige la familia? ¿Dónde irá a terminar toda esta situación? En un caos, en una anarquía. Pero es ahí donde aparece la gloria y la gracia, el poder y la autoridad que Jesucristo tiene para nuestro hogar y también para nuestros países. Él habla qué valioso es el temor de Dios. Y el temor de Dios se ha malinterpretado a lo largo del tiempo con religión. Sin embargo, en la Biblia el temor de Dios no es un miedo, sino una convicción de la importancia y el valor que Dios tiene y del compromiso que nos involucra a vivir de la forma que a Él le agrada y que Él demanda. Se habla mucho en la Biblia del temor de Dios, y es importante reconocer que hay características de una buena familia y que estas solo se pueden lograr con las herramientas que Dios nos brinda. Conocí a una familia, muchachos enamorados, gastaron más de $60,000 en la ceremonia, y fue trágico que un año después estaban frente al juez firmando el acta de divorcio. Qué desperdicio, qué oportunidades perdidas, qué dinero tirado a la basura. Dios tiene cosas diferentes para nosotros, pero tenemos que reconocer las reglas por las cuales nosotros podemos desarrollarnos y obtenerlo en nuestra propia vida. Temor de Dios. El temor de Dios se puede manifestar de tres formas distintas. La primera es la actitud que una persona tiene para reconocer el poder y la autoridad de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre las circunstancias, y le rinde el debido respeto. Respeto a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios y porque tiene control sobre la vida. En muchos países se hacen chistes o historias cómicas que ridiculizan a Dios, que ponen a Jesucristo muchas veces como que si fuese un hombre pusilánime, débil y en algunos casos hasta homosexual. Nada más alejado de la verdad.
Pero el temor de Dios es esa actitud de reconocer que Dios tiene control de la vida y que se le debe respeto. Lo segundo es la capacidad de resistir el pecado, porque se ama a Dios y porque uno sabe que Dios ha planeado lo mejor para uno, y todo eso está alejado de las cosas malas. Lo tercero es un estilo de vida y de conducta. O sea, el temor de Dios no es un concepto, no es una filosofía, es un estilo de vida. Es algo que se traduce en la conducta diaria, en el trabajo, en el estudio, en la calle, con los amigos, con el enamorado, en las diferentes situaciones. El estilo de vida que agrada a Dios, la conducta que agrada a Dios. En la actualidad es difícil encontrar el temor de Dios en las familias. En Guatemala hubo una historia muy dramática. Un médico muy famoso, su esposa, un hijo de 11 años, una nena de 4 y un jovencito de 17. Nunca pudo alinearse a los límites y a los principios de la casa. El mayor era muy inteligente, había ganado becas, su coeficiente mental estaba muy encima del promedio. Se iba a ir a Japón para estudiar en la universidad porque era una familia de bastante ingreso económico. Pero una noche sucede algo dramático. Él llega a la casa, se siente menospreciado por sus padres y con un puñal en la mano asesina a su propio papá. 44 puñaladas. ¿Cómo un hijo puede tener tanto odio en su corazón para matar a su propio padre con 44 puñaladas? La esposa, su mamá, se despierta y él se abalanza sobre ella y le corta el cuello. El dormitorio de ellos se baña de sangre, la cama, las frazadas, el piso. Pero se escucha el grito de su hermano menor y él va hacia el cuarto del hermano menor y también le corta el cuello. La nena está en otra habitación y él le vuelve a cortar el cuello a ella. Aniquila a su familia en una noche. Al día siguiente es capturado. Hoy está sufriendo 2 condenas de por vida. El muchacho no ha cumplido ni siquiera los 20 años. Como un hogar que parece en apariencia feliz, estable, saludable, puede terminar en una tragedia. Hay una causa: falta el temor de Dios en ese hogar. Es importante reconocer que una función del Evangelio es hacernos patente la necesidad de vivir bajo el lineamiento del temor de Dios. Entramos en épocas en las cuales pareciera que está bien hacer lo que yo quiero porque soy libre. Sin embargo, el temor de Dios es voluntariamente reconocer que Dios tiene control de mi vida y vivir de la manera que muestre el respeto que yo le tengo. El temor de Dios no significa religión. Por eso usted encontrará personas que no asisten a una iglesia y sí tienen temor de Dios, y conocerá a otras que asisten a una congregación en cualquier lado del mundo y su vida y su conducta deja mucho que desear. Hace falta el temor de Dios. El temor de Dios se manifiesta no de asistir a un lugar, sino de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Alguien podría preguntar: ¿y qué de bueno se tiene cuando el temor de Dios está presente en la familia? Cuando el padre toma el tiempo para instruir a sus hijos en lo que es bueno y en lo que es malo. Cuando se tiene un momento de tomarse las manos para orar a Dios juntos y agradecerle por lo que Él ha hecho con ellos a lo largo del tiempo. Cuando la mamá no colabora con las cosas desordenadas que su propio hijo o hija está haciendo
simplemente por ser su hijo. En la Biblia hubo hombres con mucho temor de Dios y otros hombres que fueron carentes de ello. Hubo un sacerdote llamado Elí que permitía que sus hijos tuvieran sexo ilícito con mujeres que iban a adorar a Dios al templo. Les permitía que robara de las ofrendas, que hicieran lo que ellos querían, y nunca tomaba el tiempo de amonestarles. Hay muchos matrimonios que entran en conflicto, en antagonismo, simplemente por la diferente opinión de cómo instruir y corregir a sus propios hijos. Conocí el caso de una mujer, ella se llama Amanda, su esposo se llama Jorge. Jorge quería que sus hijos crecieran estables, seguros, y trataba de ponerle las normas en casa. No vengas después de tales horas. Si tú no haces esto, no vas a poder participar de la salida del domingo. Sin embargo, Amanda era distinta. Amanda creía que se les estaba cohibiendo la libertad a los hijos con ponerle límites. Y cuando el esposo le decía algo, ella se acercaba y le decía: no le hagas caso, yo soy tu mamá. Y varias veces los hijos lo sorprendieron en discusiones fuertes, donde ella le dijo a su propio esposo: son mis hijos, los tuve 9 meses en el vientre, y la única que tiene el derecho de corregirla soy yo. Ni te atrevas a decirles nada. Con el tiempo, la hija menor terminó teniendo una desviación en su sexualidad. El muchacho mayor se entregó a las drogas y se convirtió en delincuente. Hay cosas que se pueden evitar en el hogar, en la familia y en el futuro, si nos damos cuenta la necesidad que tenemos de un elemento indispensable: temor de Dios. Ese temor de Dios trae beneficios. Hay características de una buena familia que se presentan en la Biblia. Y una buena familia no es la que puede comprar la tecnología más costosa para que los hijos se diviertan el día sábado, ni la que puede ir un día sí y un día no a cenar a los mejores restaurantes de la localidad. Las características de una buena familia son algo más profundo, más intenso que eso. En la Biblia se presenta que la característica, cuando el temor de Dios está presente en la familia, en el caso del hombre, Dios se encarga de convertirlo en un hombre estable y próspero. Prosperidad y estabilidad, eso es una característica de una buena familia. Es ese matrimonio que está dispuesto a pasar los tiempos buenos, pero también a enfrentar los tiempos que parecen malos. Es el matrimonio que está dispuesto a amarse cuando son jóvenes y los músculos están robustos y firmes, pero se siguen amando intensamente cuando el trazo de los años deja la marca y el cuerpo empieza a perder la forma que tenía en la juventud. Conocí una pareja, él 85 años, ella 84, enamorados, más enamorados que cualquier clase de jóvenes. Ella le decía mi príncipe, él le decía mi reina. Siempre caminaban de la mano y les gustaba irse el día domingo a repartir algunos folletitos, a hablar de Cristo, luego sentarse en una pequeña banca, comprar un ice cream y compartirlo con la misma paleta. Hay características de una buena familia que no dependen de los ingresos del salario semanal, ni de la marca del vehículo en el que nos trasladamos de un lugar a otro. Son algo más profundo y más intenso. Una de ellas es estabilidad, porque Dios quiere que el matrimonio no solamente sea una pasión pasajera. Alguien ha dicho un refrán popular: cuando la necesidad toca la puerta de muchas casas, la felicidad se sale por la puerta del patio trasero. En Houston conocí un matrimonio.
Se querían tanto y lo tenían todo. Una casa de 2 niveles, tenía piscina en la parte trasera, un carro para él, un carro para ella, los gustos que deseaban. Y cada vez que se hablaban, ella usaba las palabras más tiernas: dichosa soy por haberme casado contigo, nunca me fijaría en otro hombre. Y él le respondía: claro, mi amor, tú eres la dulzura de mi vida, el sol que alumbra mis noches oscuras. Y parecían tan enamorados. Algún día me cambiaría, le decía uno al otro, y jamás. Pero luego enfrentaron la crisis que hace algunos años empezó a golpear Estados Unidos. Y la casa fue insostenible y la tuvieron que entregar. Los carros era un pago demasiado fuerte y tuvieron que desprenderse de uno, tuvieron que desprenderse de otro, y luego comprar un carro muy anticuado, bastante defectuoso, para usarlo los dos. Se acabaron los viajes, los placeres, y ahí comenzaron los conflictos. Él se levantaba y le decía: la culpa la tienes tú, con esos gastos que no puedes controlar con las tarjetas de crédito, me estás dejando pobre. Y ella le decía: no, la culpa la tienes tú, que eres un hombre incapaz de resolver los problemas de la familia. Y luego ella le añadía: bien me dijo mi mamá, no le hagas caso a ese hombre. Pero yo caí en la trampa y ahora me arrepiento. Fue un matrimonio que a los pocos meses se disolvió. Una característica de las buenas familias es prosperidad y estabilidad. Y prosperidad en la Biblia no significa tener cada vez cosas más costosas. Significa que cada día nos tratamos mejor. El amor se hace más intenso. El compañerismo se disfruta. Y podemos salir adelante porque sabemos que con nosotros está la bendición de Dios. ¿Se animaría a levantar su mano y declarar: no podremos vivir si no hay temor de Dios en nuestro hogar? La segunda característica dice que la esposa sería como una planta de uvas alrededor de la pared. En la Biblia las uvas se identificaban con el vino y con la alegría. Qué valioso en un hogar es la alegría. Hijos alegres y contentos. Esposos que regresen del trabajo, aunque sea con un poco menos de dinero, pero con alegría en el corazón, porque están llegando a casa. Hay muchos hombres en diferentes lugares del mundo que prefieren quedarse trabajando horas extras, no porque necesitan más dinero, sino porque se sienten más tranquilos fuera de casa. Es que volver a casa, y tienen presente el recuerdo del último conflicto. Usted sabe que existen los platillos voladores, pero a veces no los que las personas consideran, sino los platillos voladores, las ollas voladoras, los sartenes voladores que se presentan en las discusiones de familia. Pero qué valiosa es la alegría en el hogar. Una alegría donde se puede compartir y disfrutar con nuestros hijos. Conocí a un padre que llegaba de su trabajo con corbata y un traje fino, pero sabe, el niño lo esperaba para jugar con él, y él estaba dispuesto a quitárselo todo, darse vueltas en la grama, porque era más importante la alegría de la casa que la limpieza de su traje. Dios quiere como característica en nuestra familia que haya alegría, que disfrutemos los tiempos buenos, pero que no nos dejemos apesadumbrar por los tiempos malos. Los hombres a veces tienen la dificultad de ser estables. Las damas son más estables que los hombres. Era una buena oportunidad para decir amén. A veces los compromisos de una mujer son más estables que los compromisos de un hombre. Sin embargo, a veces hay dificultades que se presentan más en damas que en caballeros. Y es que a veces es más difícil
que ciertas personas, no usted como dama, pero sí otras, estén contentas. Hay una dificultad de alegría y de contentamiento, porque una dama es más idealista que un caballero. Muchas de las damas, cuando se enamoran, consideran que se están enamorando del príncipe azul. Y a veces los hombres colaboran. Te voy a tratar como una reina, y ella lo cree. No vas a tocar ni un plato ni un tenedor, y ella lo cree. Ni siquiera con el pétalo de una rosa te voy a hacer daño, y ella lo cree, por su idealismo. Pero a veces en la realidad práctica del matrimonio se da cuenta que ni era príncipe, ni había caballo blanco, que el castillo era una casa rentada de una habitación, y que en lugar de ser reina era la que tenía que hacerlo todo. Qué difícil es estar a veces contentos. Vivimos en una sociedad de consumo, en una sociedad de presión, donde muchas veces cuando queremos estar contentos con algo, aparece en el televisor, en el periódico, en el comentario de los vecinos, algo que nos quiere tirar por tierra la alegría que estamos empezando a disfrutar. Iba caminando por un centro comercial de los tantos que hay en los Estados Unidos, y encontré a una mujer que iba con el carruaje con su niño pequeño. Se miraba muy alterada, manejándolo fuerte, empujando a una persona, empujando a la otra, muy violenta. El rostro se le notaba que estaba tensa. Y en ese momento suena su celular. Ella contesta, y contesta con fuerza. Parecía que era el esposo o un familiar. Y le dice: estoy desesperada, no he encontrado los zapatitos, los tenis para mi nene. Y como que están discutiendo, y ella dice: es cierto, dice, ya tiene Adidas, ya tiene Nike, ya tiene Reebok, pero todavía no tiene un par de tenis Puma, y no lo he encontrado por ninguna tienda. Al verlo, yo pude ver cuán fácilmente se pierde la alegría por cosas que no merecen ni siquiera el intento. Dios quiere que nuestro hogar esté alegre, que puedan escucharse las sonrisas, las risas, que podamos disfrutar así como un día claro, como también un día que parezca oscuro. Porque la alegría del hombre, o la felicidad, dijo Jesucristo, no consiste en la cantidad de los bienes que posee. ¿Sabe? Consiste en el descanso, en la bendición, en el contentamiento que solo la paz de Dios nos puede ofrecer. Hagan un gran favor esta mañana. Estemos contentos. Estemos contentos. Estemos contentos. Y usted conocerá cómo a veces, cuando la familia sale un día domingo para comer algo, a veces se convierte en un conflicto. Vamos a ir a comer, y todos salen contentos. ¡Y mi papá nos va a llevar! ¡Y mi mamá nos va a llevar! Hasta la esposa: ay, gracias mi amor por el esfuerzo. No te preocupes, linda, ya sabes que estoy para servirte. Pongámosle gasolina, vámonos. Y ahí van, felices y contentos. Pero a veces a alguno de ellos se les ocurre preguntar: ¿y a dónde vamos a comer? Y esa es como las nubes oscuras que anuncian tormenta. Y él le dice a la esposa: decide tú. Y ella le dice: no, decide tú. No, yo decidí la última vez. No, ahora decide tú. Es para complacerte. Está bien, dice ella. Vamos a comer comida italiana. Y el mayor dice: no, comida italiana. No, mejor vamos a comer pizza. Y la nena dice: no, ya estoy cansada de pizza. Ahora comamos hamburguesas. Y luego él va avanzando y dice: bueno, decidan rápido porque estoy gastando gasolina, y como que ya la alegría se está haciendo frágil, y miren que ya estoy dando vueltas, apúrense, apúrense que ya tengo hambre, y no se ponen de acuerdo. Y de repente él o ella dice: bueno, si no deciden, nos regresamos a la casa y no vamos a ningún lado. Da la vuelta, regresa a la casa,
Y las 4 personas que iban contentos, alegres y felices, bajan apesadumbrados, coléricos y violentos, golpeando la puerta de sus casas, de sus cuartos, y sin hablarse entre ellos. Qué efímera puede ser la alegría. Pero Dios quiere que nuestras familias sean alegres y contentas. Padres, disfrutemos la sonrisa de nuestros hijos cuando son chicos, y disfrutemos aún, mire, sus logros cuando van creciendo. Disfrute la sonrisa de su pareja cuando le brinda una sonrisa, y aprovéchese de esa alegría, mire, porque tal vez no solo la sonrisa conseguirá, sino también un abrazo, un beso o una noche romántica que le hará la semana inolvidable. Dios quiere que nuestra familia sea alegre y contenta. Lo puede reconocer para su familia. Pero lo tercero, Dios quiere que se cumpla el propósito y el designio que tiene para nuestros hijos. Hablando de los hijos, dijo que tus hijos sean como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Si algo tiene el corazón de una buena madre o de un buen padre, son los mejores deseos para sus hijos. ¿Y sabe desde cuándo comienza? A veces desde cuando nace. Para una madre no hay hijo feo. Para la madre, sus hijos siempre son lindos, hermosos. A cualquiera del vecindario no les gusta, pero para ella es lo más maravilloso. Y luego comienza con sus logros. No le puede dar a la pelota de fútbol, soccer, tú vas a ser un nuevo Messi, un Maradona, porque tiene los mejores pensamientos para sus hijos. La jovencita llega a un tiempo de enamoramiento y ahí está la mamá y el papá. Protégemela, Dios, guárdamela, ¿verdad? Ángeles alrededor de ella y la escopeta mía cargada detrás. Y pareciera que no hay muchacho adecuado para ella. Es el amor que se tiene por los hijos. ¿Y cuántas veces el problema de un hijo es el martirio del corazón de un padre? Madres que lloran por sus hijos que sufren condenas, que están hospitalizados con enfermedades terminales, que fueron enterrados la semana pasada por un acto de violencia. Hay altas dosis de sufrimiento que se pueden experimentar a través de los hijos. Un hijo que nace siempre es alegría en el hogar, pero muchas veces es un sufrimiento que vendrá al corazón de sus padres. Sin embargo, Dios tiene una característica distinta para nuestra familia. Se atreve a levantarlo y decir: estas características son para mi familia. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo se utilizaba para extraer aceite, símbolo de la presencia del Espíritu Santo, símbolo de aquellos llamamientos que hacía Dios para cosas específicas, grandes y gloriosas. Dios tiene planes para nuestros hijos, y esos son planes buenos, planes grandes y maravillosos. Y usted y yo tenemos que saberlo. Hay diseños diversos, hay propósitos distintos, pero Dios tiene control de eso. Yo quiero hablarle en esta hora a cualquier madre o padre que esté sufriendo por alguna situación adversa o desalentadora que esté enfrentando uno de sus hijos. A veces las situaciones dramáticas comienzan siendo los niños bebés. Vi la noticia de un bebé en El Salvador que no había cumplido un mes de haber nacido y tendría que ser intervenido quirúrgicamente. Cuando el tiempo pasó, antes de 3 años de vida,
ya llevaba más de 2 cirugías y le esperaban varias más. ¿Cómo puede sufrir el corazón de un padre y una madre por un hijo? Cuando uno es hijo, a veces no lo entiende. Mamá, te preocupas de balde. Ay, papá, tan exagerado que eres. Tú piensas que siempre algo malo va a pasar. Pero a veces uno de hijo no logra entender la preocupación, el interés y el amor de un padre hasta que uno está en la misma condición. Por eso alguien hizo una composición que dijo: cuando el niño tiene menos de 10 años, dice: mi papá es mejor que Batman y Robin. Cuando ya tiene 12, dice: yo quiero ser igual a mi papá. Y se pone el martillo como del papá, aunque se le vaya por un lado. Cuando ya llega a los 17, dice: mi papá no sabe lo que está diciendo. Cuando ya va para los 21, ¿quién necesita papá? Cuando ya va llegando a los 35, dice: a lo mejor sí tenía razón el viejito, como dicen en nuestros países. Pero cuando ya va llegando a los 50 y los 60, dice: mi papá era sabio, ya sabía lo que estaba diciendo. Lo lamentable es que lo aceptamos y lo reconocemos cuando ya es demasiado tarde. Por eso, qué valioso a los jóvenes, a nosotros que somos hijos, valoremos a nuestros padres. Valore a su mamá, valore a su papá, ¿verdad? Y eso tradúzcalo también a la vida espiritual. Las personas que como líderes tienen una función paternal hacia usted, aprécielos, valórelos. Porque cuando alguien se muere, todos dicen: qué bueno que era. No encontraremos a nadie igual. Pero es demasiado tarde. El cadáver no lo escucha, no le conmueve, no lo beneficia, y no levanta la mano en el ataúd diciendo: gracias. Necesitamos saber, Dios quiere cumplir el propósito y el designio que tiene para nuestros hijos. Dios no quiere que nuestros hijos terminen en drogas, en alcoholismo, en prostitución, en fracaso, en destrucción. Él tiene planes diferentes. Dios lo ve como plantas que van a producir el fruto que Dios utiliza para bendecir la vida de otros y para declarar que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso hay algo que le quiero decir para que usted tome paz. Dios le ayudará a vencer a sus hijos las indecisiones que puedan tener en su corazón. A veces para un hijo es difícil. ¿Qué estudio cuando sea más grande? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Dios le ayudará a vencer esa indecisión. A veces el enamoramiento: ¿de quién me enamoro? De Martita porque es alta, de Luisa porque tiene unos ojos de arcoíris, o tal vez de Martina porque tiene buena posición financiera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se corta la flor en el patio, me quiere, y arranca un pétalo. La otra, o tal vez la que viene después. Dios les ayudará a vencer esa indecisión. Me comprometo con Dios o no hago nada. Le soy fiel o me mantengo simplemente de espectador. Dios le ayudará a vencer esa indecisión. Lo segundo, la bendición de Dios hará que los recursos que se necesitan para los propósitos de Dios para ellos lleguen cuando deben llegar. ¿Sabe? Si en algún momento su hijo en el propósito de Dios necesita una beca, empecemos a creer que Dios ya la tiene preparada y que en su momento va a ser de él o va a ser de ella para que lo logre. Se abrirán las puertas de la empresa donde Dios quiera que se desarrolle, y los recursos, las ideas, la innovación, Dios la va a dar para que nuestros hijos y nuestras hijas alcancen ese propósito. Años atrás era el tiempo, y lo digo con mucho respeto, de las personas anglosajonas en Estados Unidos. Pasaron los años y llegó a ser el tiempo de la población hispana. Empezaron a ocupar posiciones, puestos, y ahora usted ve personas en gobierno hispanas, doctoras renombradas hispanas, científicos, astronautas,
Pero viene un tiempo nuevo. No es el tiempo de los anglosajones, no es el tiempo de los hispanos, es el tiempo de aquellos hombres y mujeres que tienen temor de Dios. Por eso sus hijos y nuestros hijos están involucrados. Dios va a usar la palabra de Dios y el consejo para que siempre hayan propósitos que mantengan fieles a sus hijos. Yo recuerdo a una mamá que hacía cosas equivocadas. Cuando iban al supermercado y el niño tenía hambre y le decía: mamá, yo quiero uvas, decía: pues agarre ahí, pues, mijo. Y agarraba las que estaban en el supermercado y después ella no se preocupaba de pagarlos. Pasó un poquito de tiempo y el niño aprendió a tomar las cosas que no eran suyas sin pagarlas. Y en un momento se sacó un juguete de una tienda de juguetería, y la madre dijo: no, aquí Dios nos está bendiciendo y nos está proveyendo. Y solo metió el juguete al carro y se fue sin devolverlo. Pero llegó un momento en el que este muchacho creció y se hizo pandillero y empezó a llevarse el televisor, la mesa de la propia casa de la mamá. Una noche la mamá se opone y le dice: ¿cómo puedes hacerme eso? Y el muchacho, bajo los efectos de la droga, le da de golpes a su propia madre. Y ella le grita: ¿por qué me tratas así? Si alguien podría responderle, podría decirle: porque a lo largo de sus actitudes negligentes como madre, ella se lo enseñó. Pero Dios tiene planes diferentes para nuestros hijos. Dele un abrazo a alguien que esté cerca. Dígale: no se me desanime, dígale, no se me ponga nerviosa. Dios tiene planes buenos para nuestra familia, en el nombre maravilloso del Señor. Si usted me da unos minutos más, esto es maravilloso decirlo. Yo creo que usted ya siente que ama más a sus hijos. Ay, con razón lo quiero. Y usted quiere lo mejor para su familia. Pero debemos reconocer que se requieren herramientas para lograrlo. Todos quieren un buen matrimonio, pero eso requiere esfuerzo. Le quiero compartir, para finalizar, 3 herramientas que no deben faltar en casa. Hay hombres que les gusta hacer las cosas ellos mismos y dicen: en mi garage no puede faltar ninguna herramienta, y la tienen todas, y algunas nunca las han usado, pero ellos las tienen, ahí están por si acaso. Algún día el árbol se cae, ni siquiera hay árboles sembrados, pero ahí está, preparada y lista. Es bueno estar preparados y listos. Déjeme que le comparta entonces la primera herramienta para que usted la lleve a su propia casa. Necesitamos mantener la paz en la casa, en el hogar, sin importar el costo. Hay que mantener la paz en casa. Ezequiel 34:25, Dios les dijo: estableceré un pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Trataré de resumírselo en pocas palabras. Uno de los factores que frecuentemente presenta problemas y conflictos en el hogar es la diversidad de temperamentos que tenemos los que formamos una familia. No somos iguales. Un hijo no es igual al otro, véalo bien. Hasta la forma de caminar es distinta. El nivel del apetito, uno casi no come y el otro se sirve con ganas. Alguien es tímido y el otro es muy platicador, pero en los temperamentos muchas veces se choca y se forman los conflictos. Pero necesitamos la herramienta, mantener la paz en casa sin importar el costo. Dios dijo que iba a traer un pacto de paz para nuestra casa y que Él iba a alejar las fieras. Es curioso que el apóstol Pablo comparó a ciertas personas con fieras.
Él se estaba refiriendo a sus actitudes, a su temperamento y a su violencia. Temperamentos conflictivos se pueden presentar en cada casa, pero nosotros somos responsables de que se mantenga la paz. 3 puntos prácticos importantes. Los padres debemos fomentar la paz en casa. Por eso tenemos que reconocer que hay guerras en las que no nos debemos involucrar. Y hay peleas que no importa si se ganan y si se pierden, es mejor no pelearlas. Porque al final de una discusión, de un conflicto, de una pelea, alguien dice, bueno, me ganó. El otro dice, me salí con la mía, pero el hogar se dañó. Se perdió la paz. Él se acuesta en la cama con el rostro al norte, ella se acuesta en la misma cama porque solo hay una, ¿verdad? Pero con el rostro al sur, y un abismo de por medio, porque la cama es grande. Y a veces el problema puede ser quién apaga la luz del cuarto. Yo no la voy a apagar, menos yo, dicen del otro lado. Si quiere que se levante él, yo no me voy a levantar. Y alguno de los dos se mueve moviendo las frazadas como diciendo, vamos, la luz, pero no pronuncia palabras. Y al día siguiente los hijos sirven de intermediarios. Decirle a tu papá si va a comer. Ey, vale. Dice mi mamá que si vas a comer. Pues decirle que si me da hambre. Dice que si le da hambre. Pues decirle que este no es restaurante ni hotel. Si no come ahora, se queda con hambre. Pues decirle que tengo dinero. ¿Sabe? Y a veces los niños se involucran en un ambiente hostil y lo reflejan con sus propios hermanos. Necesitamos mantener una actitud de paz, de conciliación y de armonía. Señoras y señores, los problemas se pueden resolver sin necesidad de pelear y sin necesidad de gritar. Lo que se requiere son acuerdos, principios y soluciones, y se puede lograr. Lo segundo, paz perdida es difícil de recobrar. Yo conocí a un esposo que me dijo, me sale caro cada enojo con mi esposa, porque después para contentarla, mire, esa es la clave de todo. Se van a tener que contentar, y si no se contentan, la situación se destruye. Pero a veces el contentamiento tiene costos mayores que mantener la paz. A veces mantener la paz, usted corta una rosa, no sé si eso es ilícito, ¿verdad? Usted la corta por ahí, se la lleva, mi amorcito. Ay, qué lindo, venga para acá, papayito. Mire, le costó una rosa. Pero a veces los costos de divorcio, de separación, les cuesta la mitad de los bienes o más. Aparte del fracaso, de la culpa, de la depresión, de la nostalgia, de los sentimientos de soledad. Es mejor mantener la paz. ¿Se animaría a levantar la banderita blanca y decir, debemos mantener la paz? La segunda herramienta que usted y yo necesitamos es el compromiso de construir un vínculo familiar sólido. La iglesia debe aprender que es una familia, que es un organismo vivo. Usted no puede pensar, yo soy un visitante, no. Usted tiene que empezar a reconocer que usted es integrante de una familia, de esta familia. Que los pastores no es la iglesia de los pastores, ellos son parte de su familia espiritual. Y que lo que usted disfruta acá, lo disfruta en familia. Y que lo que usted necesita no requiere ir a la calle. Su propia familia espiritual se lo puede brindar. Pero ¿cómo se aprende eso en las congregaciones? Se necesita primero ejercitar en casa. Tomemos el compromiso de establecer vínculo familiar sólido.
Amós 1:9. Es el penúltimo versículo que le leo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Dios respeta mucho el vínculo familiar, porque Él es padre y usted es su hijo. Y para nosotros no es difícil decirle: Señor, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Pero a veces sí es difícil decirle al que está a la par: y tú eres mi hermano. Y tenemos que aprenderlo. Para mantener un triunfo en la familia necesitamos vínculo familiar sólido. Entrevistaron a 2 personas casi de los 90 años. Ella tenía 90, él estaba casi a los 100. Y el periodista le dice: ¿cuál fue el secreto para que ustedes pudieran mantenerse juntos todos estos años de matrimonio y llegar a esta edad? Y le respondieron: en el tiempo en el que nosotros nacimos y crecimos, las cosas, si se descomponían, se arreglaban. En la actualidad, lo lamentable es que si algo no sirve, se desecha y se compra otro, porque parece que sale más fácil y menor costo. Necesitamos modificar nuestra actitud. Nuestros hijos son nuestros hijos, y a veces en el momento de los conflictos ejerce la separación. Venía a ver a ese tu hijo y los problemas que está metido. Pero cuando tiene éxitos, a veces: no, mi hijo. Y cuando es de pagar las deudas, nuestro hijo, ¿verdad? Como quien dice: tú también tienes que pagar. Mantengamos un vínculo sólido. ¿Cómo lo hacemos? Debemos saber que somos familia. Somos familia. Somos familia. Lo segundo, identifiquémonos como familia. Debemos ser expresivos, debemos ser cariñosos. Un hombre no deja de ser hombre por ser cariñoso, y una mujer no pierde nada con ser sonriente y comprensiva. Aprendamos a hacerlo. Yo sé que usted ya está siendo entrenado en eso a lo largo de la vida, pero póngale un poco más de sabor, ¿verdad? Y disfrútelo. Valore a su familia. Valore al que es inteligente y valore al que parece que no es inteligente, porque en el futuro puede dar la sorpresa. Albert Einstein no aprendió a leer hasta los 6 años. Todos pensaban que era retrasado mental en la primaria, en la elemental. Hasta los 53 años se consideraba un catedrático mediocre. Pero a los 54, como que la mente revolucionó y empezó a establecer todas esas teorías de la relatividad y la famosa ecuación, ¿verdad?, de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que uno dice: ¿de dónde se habrá imaginado eso? Y dio la gran sorpresa. Hay cosas grandes en nuestra familia que es mejor aprender a valorarlas para mantener un vínculo estable. Le voy a contar algo solo porque usted me cae bien y veo que está luchando para no salir corriendo e irse a su lunch. Me invitan una vez, había muerto una persona, una esposa, y usted sabe que a veces la gente se hace dramática cuando muere alguien, como queriendo que todos sepan cómo lo amaba o cómo la amaba. Pues ahí el dramático era el esposo. Ay, mi amor, te vas y no volverás. Ay, mi amor, y va a llorar, y que se desmayaba, y que le daban sales, y que volvía, y que no puedo vivir sin ella, y tanta cosa. Pero lo cierto es que, conociendo un poquito del trasfondo de ese matrimonio, uno sabía que eso era tragedia falsa. La maltrataba, la ofendía, la había traicionado, la había sacado de casa. Ese hombre había sido de los más infieles, perversos, traicioneros.
Y yo creo que toda esa presión fue lo que aceleró un poco más el fallecimiento de su esposa. Le voy a contar algo en confianza. No se lo voy a contar a alguien más. Y no vaya a juzgarme mal. Pero se llega al cementerio. Y en el cementerio, en ese país, pues se hace el agujero en el piso. Y ahí se pone el ataúd. Y cuando iban a meter el ataúd, él se tira sobre el ataúd y dice: no puedo vivir sin ti. Entiérrenme con ella. Entiérrenme con... Y la gente queriéndola quitar. Yo no dije una palabra, yo no expresé nada, pero ¿sabe qué dije dentro de mí? Entiérrenlo. A veces reaccionamos cuando ya es demasiado tarde y hacemos tragedias que realmente solo para Hollywood pueden servir. Mantengamos un vínculo estable en la familia. Mantengamos un vínculo sólido. Porque el mejor regalo para los hijos es saber que papá y mamá son estables. Y que no pase a ningún jovencito como en una ciudad cerca de San Diego, a un niño llamado Pedrito. Nunca se había orinado, nunca había mojado la cama. Y a los 13 años empezó a mojar la cama todas las noches. Lo llevaron con psicólogo, con analista. ¿Tendría algún problema urinario? No, todo bien, todo esto. Hasta que platicando en una consejería pastoral, él descubre qué era lo que le había afectado. Había estado escuchando que mamá y papá peleaban en el cuarto cerrado. A veces los padres piensan que cerrando la puerta del cuarto los niños no oyen. Y los niños sí oyen. Y si no oyen desde lejos, se acercan. Y el niño había oído que el papá la amenazaba: te voy a dejar, te voy a dejar. Y ella le decía: esto ya no se puede, nos vamos a divorciar. Y Pedrito empezó a creer que él era el culpable de la separación de sus padres. Y su impotencia de niño se reflejaba como un grito de ayuda a través de mojar la cama todas las noches. Qué bendición es poder mantener vínculos estables. Por eso yo lo bendigo a usted. Si su matrimonio ha estado pasando años, pruebas, problemas y luchas, pero usted todavía está con el compromiso, la vitalidad y el deseo de seguir adelante, porque vienen años buenos, bendiciones grandes en el nombre de Cristo Jesús. Y lo último que le quiero compartir, la tercera herramienta: necesitamos aprender en casa, en el hogar, a ayudarnos sin condiciones. Ayudarnos sin condiciones. El matrimonio necesita ayuda. Y como un equipo debemos aprender a ayudarnos. Usted sabe que aún en los diferentes deportes, aunque no tengan la misma manera de pensar, los integrantes del equipo se ayudan en el propósito común de ganar el partido, de obtener el premio y la copa. ¿Cuánto más los propósitos grandes de Dios para un matrimonio? Necesitamos ayudarnos. Hay algo que tal vez usted ya lo sabe, pero yo se lo quiero recordar, o tal vez usted lo puede conocer hoy. Cuando alguien se casa, cuando alguien llega al altar, se dice: Martín Pérez, aceptas a Juanita Velázquez. Y Martín piensa que se casa con una persona, y Juanita piensa que se casa con un Martín, y no se da cuenta que se está casando con 3 personas distintas dentro de ellos mismos. Se está casando, en el caso de Juanita, con un hombre. Se está casando
con un niño y se está casando con alguien que en su genética tal vez no la ha desarrollado, pero también tiene una identidad de padre. Por eso es muy complicado el matrimonio, porque a veces la esposa reacciona como mujer y le dice al esposo: guapo, venga para acá, muchachito, ¿verdad? Y él se acerca porque ella se está expresando o reaccionando como mujer. Pero otras veces la esposa reacciona como madre. Vengo, mi amor, le dice él. ¿Y te vas a ir así? ¿No vistes que hay frío? Que lo anunciaron en el canal del clima. Ponete el suéter, venga, póngase la chamarra y póngase la bufanda y póngase la gorra. Y ahí está la esposa siendo mamá. Pero otras veces la esposa reacciona como niña. Los recuerdos de su niñez. Una mujer decía que le compraba muñecas a su hija de 4 años y todas las muñecas las tenía en escaparates, así en estuches en la pared como colección. Y cuando la nena le decía: quiero jugar con mis muñecas, no, dice: no tocan ni una de ellas porque se arruinan. No eran muñecas para la hija, eran muñecas para la niña que estaba dentro de ella. Por eso a veces usted se da cuenta que hay un lenguaje de esposas que el hombre lo debe descifrar. Pueden ir caminando en la calle y ella dice: qué frío, ¿verdad que hay frío? ¿Verdad que hay frío? Y a veces uno anda por Saturno, Neptuno y Plutón y no se da cuenta que ella está reaccionando como niña. No quiere abrigo, no quiere calefacción. Y a veces el esposo entiende el mensaje y dice: no te preocupes, mi amor, yo te abrazo, vente aquí. Y ella dice: ay, qué sabroso, se me quitó el frío. ¿Cómo se le va a quitar el frío? Pero ella tuvo la satisfacción. En la casa todos tenemos necesidades. Los niños tienen necesidades, los padres tienen necesidades. Usted como mujer, usted como padre, usted como niño, usted como adulto tiene necesidades. Necesitamos aprender a ayudarnos. Y nos aprendemos a ayudar de 3 formas específicas. Tenemos que aprender a ayudarnos sabiendo escuchar. A veces uno no escucha. Alguien está diciendo algo y uno ya se va al final. Alguien quiere explicar algo y uno dice: lo que quiere decir es esto. Por eso usted se da cuenta que a veces alguien está diciendo algo y la otra persona entendió todo lo contrario. Jesús les dijo, y estaba presente Juan: algunos de ustedes van a quedar vivos hasta que el reino de Dios venga. Y toda la gente lo malinterpretó y dijo: entonces estos no se van a morir. Y la Biblia dice: y Dios no estaba diciendo que no se iban a morir. Jesús estaba diciendo que se iban a quedar hasta que el reino de Dios fuera implantado. Y el reino de Dios estaba siendo implantado cuando los ministerios apostólicos iban a funcionar y ellos iban a estar vivos ahí. Pero cuando le dice a Pedro: te van a ceñir y vas a morir, Pedro rápido le dice: ¿y qué de Juan? ¿Y qué te importa a ti si yo quiero que él quede? Y Pedro dijo: entonces tampoco se muere. Y la Biblia aclara: y Jesús no dijo que Juan no se iba a morir, pero dijo que iba a quedar. A veces qué difícil es escuchar. Y bien ayuda el que sabe escuchar. En una ocasión alguien me dijo: hermano, yo quiero que me dé un consejo. Está bien, me senté y me empezó a decir: fíjese que esto y 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 esto. Yo estaba pensando qué le podía aconsejar, ¿verdad? ¿Qué le podía responder? Y luego esto y esto y esto y esto y esto y aquello y lo otro, y se me fue por aquí, se me fue por allá. Yo dije: mejor la voy a dejar que diga todo lo que quiera decir. Y más de media hora
Y al final respiró hondo y, ay, hermano, gracias, que Dios me lo bendiga. Usted me sacó del aprieto, ahora ya voy tranquila. Yo dije, ¿y yo qué dije? ¿Y yo qué hice? Pero muchas veces bien ayuda el que sabe escuchar. Procuremos no anticiparnos, procuremos no tergiversar, procuremos no dar una mala interpretación. Aprendamos a escuchar. Lo segundo, no dé la ayuda fuera de tiempo. La ayuda se debe dar cuando la ayuda se necesita. Hay personas que 3 meses después se recuerdan, ay, fulanito me pidió que le prestara el sartén, mañana se lo voy a llevar. No, la ayuda se debe dar cuando se necesite. Por eso cuando un hijo pregunta, se le debe escuchar y se le debe responder. Y cuando necesita ayuda, en ese momento, antes de que llegue un mal consejero, antes de que llegue un compañero, un amigo con historias, mire, de los picapiedras de Batman y Robin torcidas, necesitamos darle la ayuda, porque una ayuda en el momento justo es éxito seguro. Necesitamos hacerlo. Y lo tercero, no se canse de ayudar, porque a veces la mamá, para el Día de la Madre en muchos países, en su día empieza a recibir regalos y todas las mamás lloran y dicen, ay, qué lindos mis hijos, mi esposo, porque gratifican todo lo que yo he hecho. Hay momentos en los que usted va a ser gratificado. Ayudó a su hijo y le dio gracias. Ayudó a su esposo y cambió de actitud. Pero hay otras veces que usted va a ayudar y pareciera que su ayuda no sirve, no se aprecia y no es valorada. ¿Alguna vez una madre, por ayudar, le quiso dar un consejo a su hijo y la respuesta del hijo fue hiriente a su corazón? Ay, mamá, no te metas en mi vida, ya estoy cansado o cansada. Y la madre dijo, pues ya nunca más te vuelvo a aconsejar. No se canse de ayudar. Tal vez el esposo dice, pobre mi esposa, le voy a ayudar levantando los platos, y ella con una sonrisa que brille me va a decir, por eso es que yo te amo para toda la vida. Y luego nos vamos a abrazar como que si estuviéramos en Cancún, en un hotel de 5 estrellas, y todo va a ser felicidad. Y él levanta los platos pero deja 3, y cuando ya va, ella le dice, ¿qué? ¿Y vas a dejar esos 3 ahí? Y él dice, nunca más le vuelvo a ayudar. No se canse de ayudar, porque Pablo dijo, a su tiempo segaremos si no desmayamos. La familia es maravillosa, hermosa, es importante. Dios quiere que sea una buena familia. Requiere herramientas. Él hace los milagros, pero usted y yo necesitamos el compromiso y la responsabilidad. ¿Me permitiría que hagamos una oración hoy por nuestras familias? Si usted es soltero, por la familia que algún día va a llegar a tener, aunque tal vez esté pasando esos tiempos donde usted diga, yo nunca me voy a casar, jamás. Primero muerto, primera muerta, se va a casar. Pero hoy es un tiempo donde digamos, Señor, los varones seremos prósperos y estables. Las esposas serán hogareñas y contentas. Los hijos estarán ungidos, alcanzando el propósito de Dios, porque en nuestra familia hay temor de Dios y están las herramientas para alcanzarlo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en su lugar. Y le voy a invitar que si su esposa está aquí, le dé un beso cariñoso en la mejilla, le tome la mano y le diga, pasemos adelante. Vamos a hacer una oración juntos por nuestro hogar.